pero además de eso, informarnos y conocer de manera didáctica y en terreno qué es lo que está sucediendo también con cada uno de los temas que nos afectan como ciudadanos. Así es, y justamente estamos en un momento bastante crucial como país en que la reforma previsional está ocupando básicamente la mayor parte de las noticias en este momento. Para conversar de esto, para poder dilucidar algunas dudas, estamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Felices nosotros de poder compartir y también explicarle a todos nuestros televidentes de manera simple qué es efectivamente eso, qué significan todos estos cambios, cómo nos benefician y también sacar las dudas y los mayores temores que son los que aquejan y que están en torno a esta nueva reforma. Bueno, es verdad, Carolina, a veces se plantean muchos temores, pero en realidad la reforma previsional lo que busca precisamente es dar más seguridades para las personas mayores. Perdón. Arbolitos de alergia. Arbolitos de alergia en los cuales estamos todos absolutamente en este minuto. Yo pensé que había terminado la idea. No, solamente que me costaba un poquito respirar, pero ya estamos recuperándonos. Entonces lo que busca la reforma es subir pensiones y lo hace desde una perspectiva bien particular porque, como ustedes saben, a veces cuando uno está entre mar y cordillera tiende a mirar solamente su propia realidad. Sí. Y a veces hay que levantar un poquito la cabeza, mirar lo que pasa en los demás países. Y lo que busca es precisamente traer la mixtura. Por eso es lo que se propone es crear un sistema mixto en Chile, que es lo que está presente en el 83% de los países de la OCDE y no seguir solamente en un extremo donde se absorben individualmente los riesgos del envejecimiento. Es decir, cada una se rasca con su propia uña. Claro. Acá el sistema mixto, entonces, de alguna manera queremos que nos lo explique, pero este sistema mixto buscaría, yo me rasco con mis propias uñas, pero también puedo usar las uñas del común, del colectivo, para que me ayude a rascar. Claro, hay una mezcla entre la cual se mantiene el ahorro individual, pero además se crea un ahorro público y solidario con un seguro social. Entonces, trae varios elementos que yo creo que son muy importantes de ir comprendiendo, conversando también en las familias, porque cuando se conversa de que queremos mejorar las pensiones, en realidad estamos hablando de gente súper concreta, digamos. Nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, los vecinos, nosotros mismos, nosotras sobre todo. Entonces, el sistema lo que busca precisamente es hacer un buen equilibrio entre estas dos posibilidades que hoy día existen en los sistemas de pensiones y que se complementan, porque lo que se busca es reconocer que el esfuerzo contributivo o el esfuerzo de la cotización me dé algo de seguridad para el futuro, porque si hay algo de lo que uno puede estar seguro hoy día es que con la pensión va a ser poco lo que va a recibir. Exacto. Bueno, todos sabemos ya la realidad es que las pensiones son muy, pero muy bajas. Ministra, ¿cuáles son los principales cambios que plantea esta reforma? Mira, esta reforma busca, en primer lugar, un gran objetivo, que es mejorar pensiones de actuales y futuros pensionados. Por eso solamente no es la lógica individual, porque esto es como si uno tuviera un chanchito de greda en la casa y si uno ahorra solo para el futuro de uno mismo, que sería la cuenta individual, si la en 40 años más va a tener una pensión mejor. Pero tenemos 2 millones de jubilados hoy día que están esperando, varias personas que están esperando para jubilarse y nosotros así como que estamos, calculo, en la más o menos cercano, mediana edad, también nos va a pasar lo mismo a los que les queden 1 o 2 décadas para jubilarse. Entonces, el sistema lo que busca es crear una nueva cotización que hoy día no existe, que es la cotización de los empleadores, que en Chile no existe, pero en los demás países sí existe. Que es más allá del 10,5% actual. Claro, que es un 6% y que lo van a pagar los empleadores gradualmente a fin de no afectar en el empleo y que nos lleva un poquito más cercano al promedio de los demás países. Que esa parte, entonces no debiéramos tener temor tampoco de nuestro fondo individual, que es el que estamos aportando nosotros, este chanchito que le estamos aportando dinero en forma normal. No, porque el 10%, que ahora va a ser un 10,5% porque las comisiones bajan, entonces no es que mi sueldo líquido vaya a bajar, sino que se va a redirigir una parte de la cotización actual, va a seguir tal cual. Pero al lado se va a colocar un seguro social que nos va a permitir subir pensiones de actuales jubilados, de futuros jubilados y sobre todo de mujeres.
Y entonces lo primero que señalaríamos es que se van a subir las pensiones de todas y de todos. Ya, perfecto. Lo segundo es que se van a terminar las AFP, va a haber una nueva institucionalidad. Y esto es bien curioso, Karin, porque resulta que durante estos 40 años, para el ejercicio de los derechos asociados a la vejez, a las pensiones, las personas, esto es un derecho social, ¿no? Así está establecido, un derecho humano, han tenido como contraparte un gestor privado con fines de lucro. Sí. No un servicio público, que No es para el servicio ejercicio de los público. derechos sociales. Entonces, lo que vamos a hacer es que las funciones que hoy día cumplen las AFP, que cumplen todo el ciclo de funciones, administran cuentas, afilian personas, hacen la cobranza previsional, pagan pensiones, Ganan invierten. dinero, si pierden dinero te lo sacan a ti, si ganan dinero no te lo reparten, Hay hay varias- un montón de cosas. Claro, sí. más entonces allá eso de se va a eso- dividir. Ya. Perdón, No, no, Carolina. Eso se va a dividir en dos, porque no hay ninguna razón para tenerlo todo concentrado. Entonces, un servicio público, pagado por impuestos de todas y todos los chilenos, como en el ejercicio de todos los derechos sociales, no por comisiones, va a ser la cara visible del sistema, que va a tener con transparencia cuánto va tu 10, cuánto va tu 6. Si tú eres mujer, las compensaciones por diferencias de edad, de esperanza de vida, o sea, va ahí, desde ese servicio público, cumplirse una tarea de la pega administrativa. Perfecto. Ministra, asociado a esto, uno de los grandes temores que vamos a empezar a tratar de dilucidar de a poquito, es que si efectivamente el Estado se va a poder hacer cargo de este servicio, de este ente público, de una manera concreta y eficaz y eficiente como servicio. Sí, claro, las AFP encargaron un estudio que difundieron la AFP que dice que la solución es seguir con la AFP, pero la verdad es que si uno lo mira, no hay ninguna razón económica para tener concentrado todo en una pura tipo de empresa. De hecho, también en el mundo estas son funciones que están divididas, no están concentradas monopólicamente como ha sido acá, pero además, no sé si ustedes han visto, pero en Chile hay pocas AFP. Sí. Sí. Y es porque, como cumplen todas las funciones, requieren, por ejemplo, tener una red de oficina en todo el país. Y cada una de las que cumple esta función tiene que a la vez duplicar esa red de oficina en todo el país. Entonces tienen lo que se llama dificultades para entrar al mercado porque requieren inversiones muy grandes. Y eso lo va a hacer un servicio público ahora. Ministra, expliquémosle al público, por favor, este 6% que se estaría proponiendo, Ya. que sería la parte mixta. Sí. Estamos hablando que este 6% sería con cargo al empleador, ¿verdad? Sin embargo, esto significaría que de este 6% se divide en un 70% que va a mi cuenta personal y un 30% de este 6% que va a una cuenta solidaria. Todo va a su cuenta personal, pero tiene una lógica Ya. de cálculo distinta. Avancemos Ya, un poquito. cuénteme. Oye, perdón, solo para terminar la idea anterior. Entonces, la administración o la pega administrativa va a quedar en un servicio público, pero ahora las personas van a poder elegir dónde invierten su 10%, en un público Ya. o en un privado. Esta Ya. tabla. A Mira, ver. el 6% va a un seguro social. Igual hay como que... Este 6% que no tenemos en este que no minuto, existe hoy no es que nos día, vayan no, a para quitar nada. un 6%. No, claro. Nadie les va a quitar nada, tranquilidad. Por el Exacto. contrario, las pensiones de todas y de todos van a subir. Ya. Por ejemplo, una persona que tiene un salario bruto de 500.000 pesos, si nos fijamos en la primera y en la última columna, 500.000 pesos. Esta persona, su 6% serían 30.000 pesos, Ya. pero en realidad a esta persona se le va a registrar Un más de un 8,3. 6%, Se le un va a restar 8,3%. 8,3%. Porque en la parte del cálculo que hay detrás, todo va a la cuenta personal, pero le corresponde una parte directa y una parte con un poco de solidaridad. Un poco. Equilibrar un poco. Sí, pues, entonces, si tú te fijas más abajo, una persona que gana 900.000 pesos, se le va a registrar un 6,5%. Si esta es una reforma pro sectores de salarios medios y bajos. Y una persona que gana 2,5 millones también va a subir su pensión porque esta cotización hoy día no existe y va a tener un 5% registrado. Yo creo que ese punto es el importante de destacar, que no es algo que nos vayan a sacar de nuestro habitual del 10%, que en este caso va a subir, Tal cual, sino para que todos. es algo que no tenemos en este Solo momento. que los que más requieren van a subir un poquito más. Y ahí está la cuota de solidaridad. Y ahí está donde tiene que convencer también el gobierno a la oposición Sí. para que puedan decir que sí. Ministro, sin embargo, más allá de los porcentajes, estamos en un momento también en que la inflación es súper compleja. Esto va a presionar
a la subida del costo de la vida en segundo orden. Digamos, porque si una empresa va a tener que aportarme un 6% a mí más como empleado, ese 6% se lo va a tener que cobrar a alguien y se lo va a cobrar al consumidor. ¿Cómo se intenta de alguna manera enfrentar, subir mi cotización pero que no suban los productos? Porque ¿quién va a pagar mi 6%? Mi empleador. ¿Y a quién se lo va a cobrar? Al público. Mira, la propuesta legislativa lo que hace es aplicar el aumento o la creación de esta cotización del empleador en un plazo de 6 años. Va subiendo la planilla un 1%. Y recoge, digamos, lo mismo que había propuesto el presidente Piñera en el gobierno anterior en torno a la cotización del empleador y la presidenta Bachelet también. Entonces, no es como que uno esté descubriendo la rueda en esto, digamos, no, claro. pero que además existen los demás países. Lo más raro o lo más curioso es que estamos como muy acostumbrados e internalizados que aquí lo único que debiera cotizar es el trabajador. Y eso es lo extremo. Hay que traer también a los empleadores. En Chile se cotiza un 10%, en el resto del mundo más de un 18%, con aporte del empleador. Pero además de implementarse gradualmente la cotización, esta reforma lo que hace es contribuir al desarrollo macroeconómico del país, porque va a profundizar los ahorros previsionales, va a permitir mayores inversión. De hecho, el Ministerio de Hacienda en los informes que acompañan la reforma previsional pronostica que en 10 años se recuperarían, por ejemplo, los ahorros previsionales en su monto equivalente al PIB retirado. Claro. Ministra, se promueve, Carolina, solamente con esto, la formalidad en el empleo, porque cuando las personas se jubilen, no es que uno vaya a hacer una transferencia con su 6% nuevo a cualquiera, es para uno mismo, en función de los años que cotizó. De los años que cotizó. Entonces, ¿qué les va a convenir a alguien que pudiera cotizar o no cotizar? Cotizar porque va a tener una garantía de pensión. Hoy día de lo único que hay garantía de que uno no le va a alcanzar. Claro. Acá uno va a saber. Exacto. Entonces va a ponerle más empeño si cree que le va a faltar después o menos en función de aquello, digamos. Pero además las mujeres, así que... Quiero que lleguemos después al punto de las mujeres, que es bastante interesante también cómo se desglosa. Sin embargo, antes de eso quiero sacar 2 temores que están asociados con lo que recién está planteando. Uno es la formalidad del empleo y el hecho de que el empleador o las empresas, organizaciones van a tener que aumentar este 6%. ¿Cómo se enfrenta el hecho de tener menos formalidad quizás en el empleo? Porque van a haber quizás menos contratos racionales, o sea, menos contratos legales. Eso es por una parte. Y la otra parte también, ¿qué pasa con los informales? Porque ahí está el gran temor de muchas personas, es decir, claro, este 6% es para quienes no han trabajado nunca, vamos a, no sé, pues mi plata se va a ir a personas que ni siquiera se han esforzado por trabajar. Bueno, sí, es verdad que hay mucha gente que tiene esos temores, pero lo primero que les diríamos es que calma y descarten esas preocupaciones, porque el sistema lo que promueve es la formalización en el empleo, precisamente porque ante 10 años cotizados yo voy a tener al menos una UF de pensión. Si yo cotizo 20 años, 2 UF, del 6% me refiero, claro, no de todo el sistema. Entonces esto va a funcionar un poquito así. ¿Sí? ¿Me puedo acercar? Sí, por supuesto, ministra, está en su casa. Miren, en el caso de un hombre que hoy día tiene 24 años, ¿ya? Bueno, en el 2023 porque se supone que que podría estar aprobada. Que vamos a conversar también de la fecha y de los plazos propuestos. Supuesto. Y que cotizó la mitad de su vida, o sea, unos 18 años aproximadamente, ¿no? Y él partió con un salario, al comenzar su vida laboral, de 400.000 pesos, con el mínimo. Ya. Este joven, Miguel le vamos a llamar para... Miguel, cuando se jubile, cuando llegue a la edad de jubilación, va a tener primero una pensión del 10% que él cotizó. Y que va a ser 122.000 pesos, porque va a ser el 10,5, se va a fortalecer el 10. Y va a tener además la PGU, ¿cierto? Entonces él se va a jubilar con 316.000 pesos. Pero ese bloque, ministra, es el que está sin reforma, ¿cierto? Sin reforma. Ya. Con reforma, Miguel va a tener lo mismo que ahorró en el 10%, ¿cierto? Va a tener además un aumento por la cotización que va a haber pasado del 10 al 10,5. Va a tener la PGU de 250.000 pesos y va a tener el 6% del seguro social. ¿Por qué? Porque él cotizó la mitad de su vida. La mitad de su vida, 18, 20 años, da UF. Si por eso tiene reglas claras el seguro social para las personas. Perfecto. Súper claras, transparentes. Sin reforma no pasamos al 10,5.
No, pues, seguimos como estamos. Sí, perfecto. por eso un poco les decía a las personas, la reforma solo si nos logramos poner de acuerdo en el Parlamento puede traer buenas noticias, porque peor de lo que ya estamos en realidad es imposible. Las pensiones están muy bajas, y aquí les quiero contar una cosa, porque muchas veces, no sé si ustedes deben escuchar aquí, sobre todo en el matinal, dicen, pero es que con 200 lucas o con 190 lucas no me alcanza. Pero la verdad es que si uno mira, las personas dentro de esos 190.000 pesos, muchas de ellas tienen una partecita nomás que viene de la AFP. Todo lo demás viene del Estado. Exactamente. Claro. O sea, efectivamente el que tiene más lagunas va a salir más favorecido que quien trabajó todos los años de forma regular. O sea, al revés, el que tiene menos lagunas, porque el que tiene menos lagunas se le garantiza su seguro social en función de la cantidad de años que cotizó. Estos 70.000 pesos de acá, Carolina. Estoy tratando de despejar la duda de que el que impone menos o de manera formal va a sacar más que quizás porque va a tener mayor subvención. A ver, primero que todas las personas en Chile van a tener PGU, todas las mayores de 65 años. Ya. Sí. Ya, entonces todos, este es un derecho que le asiste a todas las personas, que es un derecho, una pensión base para todas las personas. Lo que viene de la cotización se va a mantener lo que tenía del 10 la persona, más este 0,5 que lo refuerza. Pero en el seguro social que se va a crear con la cotización del empleador es un beneficio directo que proviene de los años que cotizó. Exacto. Si yo coticé 10 años, un UF, si yo coticé 20 años, 2 UF, si yo coticé 30 años, 3 UF. Aquí supusimos que Miguel había cotizado la mitad de la vida laboral, que son como 35 años, 2 UF. ¿Ya? Perfecto. Un poquito menos de 2 UF. Ahora, una mujer, lo mismo, lo que guardó con su 10 sin reforma, más la PGU. Con reforma, lo que guardó con su 10, que sigue siendo lo mismo que guardó con su 10, porque más el 0,5 del alza del 10,5, ¿cierto? Más ahorros productos de esta división de la industria que señalaba, entre servicio público privado. e inversores privados y públicos. Más la PGU, más un bono por hijo con cargo al 6% que va a complementar el bono por hijo del 10. Que es además. Sí, además. Ya. Además. Y es mejorado porque son 24 cotizaciones por el sueldo mediano, que es un poco más alto, en realidad bastante más alto considerando el seguro social, porque ella también cotizó la mitad de su vida laboral, entonces cada 10 años una UF, ella cotizó un poquito menos de 20 años, algo cercano a 2 UF. Y además va a tener una asignación que lo que busca es que las diferencias entre las expectativas de vida de hombres y mujeres se anulen. Lo que hemos escuchado sobre mortalidad, quizás explicar un poquito ese concepto, ministra, sería importante. Sí. Lo que pasa es que nosotras vivimos en promedio más que los hombres. Que en la capitalización individual que administra la AFP, en el sistema de la AFP, en el fondo, no sé, pues si Karim y yo nos jubilamos justo a la misma edad, al mismo día. Con la misma plata. Ganamos lo mismo toda la vida, cotizamos lo mismo. Ese es su puesto. Usted va a ganar menos porque a mí me van a calcular, por ejemplo, que voy a vivir hasta los 80 y usted va a vivir hasta los 90. Claro, o sea, te las calculan un poquito más largas, pero un poquito harto más largas, son largas las tablas, pero el pic del promedio están las mujeres más adelante que los hombres. Y eso hace que mi pensión sea más baja. Y eso es como muy contrario a la seguridad social, porque es como que algo que debiera ser pobre, a ser más pobre algo que siempre. debiera ser una buena noticia se transforma en una mala noticia. noticia. Entonces, esto se va a solucionar con el seguro social. Y esa es un poquito la reflexión o la conversación que también queremos invitar a las personas a tener, ¿no? Cómo pasamos desde una cultura en la cual cada uno se rasca con sus propias uñas a una cultura contributiva, solidaria, más sí. social. Que además tiene estos elementos que son mínimos de solidaridad, básicos, porque evidente que vivir más no puede ser algo que me perjudique, pues. No, pues si ya estamos castigadas en términos de salud, SAPRE y todo. Entonces, esta mujer pasaría de una pensión de 302.000 pesos sin reforma a una de 497.000 pesos con reforma. Ministra, no saquen el gráfico ahí en el switch para poder explicar una parte que también llama la atención, la heredabilidad. Sí, ese es un gran punto. Cuando nosotros decimos, sí, claro, pero es mi plata y yo se la quiero heredar a mis hijos, a no sé quién. Cuando estamos hablando de eso, ¿me permiten pararme un segundo, por favor? Vaya. La heredabilidad
Es porque la heredabilidad sigue adelante, no se está tocando Sí. en este caso, ¿no? ¿O se va a cambiar? No, sigue en el 10% Ya. tal cual hoy día existe. Sigue- es el 6% el que no se toca la heredabilidad. Es que el claro. 6% es un seguro Es social. aparte, es claro. aparte. Esta es la Claro. parte para que la gente la capte, Sí. que es la heredable. Hoy día. Hoy día. Claro. pero... Y mañana. Y mañana también. Sí, mañana también. Sí. Claro, porque la gente va a decir, si mi papá o mi mamá recibían 316 y se muere, no es que ese hijo va a recibir los 316, va a recibir los 122, que le corresponden si es plata propia. Del 10, pero tiene unas reglas Del que 10. son bien particulares, porque, mira, yo así... Déjeme Dele terminar la nomás. pregunta. Eso, mejor. Entonces, con reforma, si esta persona ganaba 316, sin reforma, con reforma va a ganar 474, pero el hijo o la persona que alcance a estar dentro de todas esas reglas, no es que va a recibir 474. Va a recibir del 10. Del Este 10. Es que- trozo, Es ¿no? que Tal lo cual otro es parte hoy del día. seguro. Lo Claro, otro es tal parte cual del hoy seguro. día. Digamos, uno no hereda estos derechos que te dan los gobiernos, Es que sino lo- que uno hereda lo que el papá o la mamá dejó. Es que la parte es que la claridad es que ese 6% es seguro social, Sí, puede ser la que es diferencia. algo que no tenemos. Sí. Ahora, hoy día, no es que las personas hereden, ¿Cómo es eso? es una excepción la herencia. O sea, muy pocas personas logran dejar herencia. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de pensiones? Sirven para 3 cosas. Para la vejez, para la invalidez y para la sobrevivencia. Y la sobrevivencia son las pensiones viudez, que uno dice. O las antiguas de... Los hijos no de heredan. orfandad, sí, Claro. también. Es que se llamaban hijos así. Sí, menores. se va traspasando. Menores sí. que están estudiando hasta los 24. Ya. Entonces, por ejemplo, si fallece una persona, lo que hace es que a su cónyuge le deja una pensión de sobrevivencia, Ya. que es un porcentaje de su 10. ¿Y esa persona puede optar a todos estos beneficios? Por sí misma también. sí po. misma también, Primero va a ya. tener PGU, porque las personas tienen derecho a la PGU. Ajá. Y segundo, si ella contribuyó, por ejemplo, si es mujer, si ella cotizó al Seguro Social, va a tener 10, por 10 años cotizado una UF. Si se aprueba la reforma. Sí, claro. Si ella además tuvo hijo, va a tener la asignación de maternidad, Ya, la asignación de toda la cuidado, gracia. toda la... Ya. No sé si me explico. Sí, ¿Qué es lo que ocurre? Que en general lo que las personas le dejan a otro, y nosotros, esto igual es bien entendible porque hay mucha inquietud, ¿no? También en las personas mayores dicen, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté con mi familia? Pero las pensiones son para la vida de los adultos mayores. Eso es lo primero que quisiéramos como poner en el marco, porque nos ponemos siempre al extremo. Somos bien buenos para ponernos, corrernos. Y son sistemas extremos, la verdad. Corrernos Lo que al tenemos último, ahora claro. son sistemas extremos. Y lo segundo es que muy poca gente recibe herencia en Chile, porque la mayoría o genera pensión de sobrevivencia, que es esta mensualizada al cónyuge, los Claro. hijos, o fallece sin saldo. Por eso Claro. le digo, ¿por qué existe esta idea entre los chilenos que, oye, y yo no voy a heredar la pensión? ¿Qué pensión si te la está dando el gobierno? Claro, yo creo que en primer lugar existe esta idea porque se ha hecho una campaña para Se que ha hecho una exista esta campaña para que idea. exista la idea, claro. Porque Lo que pasa es que no hay dice, claridad de este 6% efectivamente qué es. Ese 6% se podría incluso pensar que era parte de tu 10 y ahí, claro, se crea la Claro, es que confusión. hemos conocido Sí. solo un sistema. Entonces, esto es un desafío bien interesante, yo creo, que hace como la sociedad avanza hacia Claro. adelante. Entonces, hay aquí una propuesta, nosotros estamos disponibles para conversar con todo y con todo, pero lo más importante es cómo ponerse de acuerdo pronto, porque yo les comentaba, la propuesta recoge elementos del gobierno del Así presidente es. Piñera, la presidenta Bachelet, de las experiencias internacionales, y lo que busca es como una reforma país, no de un gobierno en particular. No, y es un beneficio social en el fondo, que puede lograr un poquito más de equidad en términos. Ministra, hay varios temas que son importantes. A ver, bueno, ahí seguimos con la Sí. gráfica. Es que estas son de los actuales pensionados, De los Carolina. actuales pensionados. Tengo una duda respecto a qué es lo que ha estado en tema también sobre la mesa, es las rentas vitalicias. Ah, sí, ¿Qué va a suceder? También hay muchísimo temor en torno a ese tema. sí. Bueno, primero, de nuevo, calma. Todo el debate se va a dar, la idea de que esto sea para mejor y que las propuestas suban las pensiones. Hoy día las personas se pueden pensionar bajo 2 sistemas, o retiro programado o renta vitalicia. Claro. La diferencia entre uno y otro es que el retiro programado usualmente parte un poquito más arriba el monto de la pensión y se va recalculando y va cayendo, ¿no? Va cayendo. La renta vitalicia parte un poquito más abajo, pero es estable en el tiempo.
Entonces, nuestra propuesta como gobierno es considerar que se mantenga la renta vitalicia solamente, entendiendo que protege más contra la inflación, porque en UF, no en peso, te acompaña vitaliciamente. Ya. Pero como la renta vitalicia actual no tiene herencia, hoy día se le propone herencia para que las personas puedan heredar del 10%. Ok. Perfecto. Ministra, ahora pasemos a otro tema que está súper en boga dentro de esta, que es el tema de los autopréstamos. También. Los autopréstamos, quisiéramos explicarlo un poco. El autopréstamo es como esto que hizo en algún momento el gobierno de Sebastián Piñera en la pandemia, que era como este préstamo solidario. Algo así, digamos, que uno llega, toma un porcentaje de lo que tiene ahorrado. O el retiro de la AFP, en el fondo. De la AFP. Concepto. De la AFP, digamos, que vemos súper claro que dentro de lo que usted tiene ahorrado, no dentro de lo que posiblemente le podría dar el gobierno. Si yo llego y tengo, no sé, 10 millones ahorrados, ¿puedo tomar 500.000 pesos de mis ahorros, usarlos y después devolverlos? Eso es un autopréstamo que estaría dentro de las propuestas que está haciendo esta reforma. Está dentro de las propuestas. Quiero decir que varios parlamentarios lo presentaron como una solicitud. Nosotros hicimos un proceso de diálogo bien largo para llegar al proyecto. Y cumple, diría yo, con dos objetivos. Lo primero, apoyar a que las personas tengan cómo apoyarse a sí mismas. Exacto, por eso autopréstamo. Sí, pues autopréstamo en un momento de emergencia. Ojalá nunca hubiera ocurrido, digamos, distintas situaciones que han hecho que con las propias cotizaciones se paguen los costos de la crisis, pero estamos donde estamos y hemos vivido también la realidad que hemos vivido, porque todo lo que pasó tampoco fue a propósito de nada. De repente dicen, así como dan como el debate descontextualizado, pero yo creo que hay que recordarse nomás cómo estuvimos los primeros meses después de la pandemia para saber qué tan rudas fueron las cosas. Sí. Bueno, pero lo segundo que cumple es que como se trata de un autopréstamo, la persona va a tener la obligación de reintegrar eso a su fondo previsional. Entonces, ¿qué va a pasar, Karim? Va a poder sacar hasta 1 millón de pesos siempre que esté 5 años antes de jubilarse. Es hasta 30 UF. Sí, es que es como 1 millón. Como 1 millón, O sea, un poquito más, pero como 1 millón. Y va a tener que empezar a pagarlo al mes siguiente con un 2% adicional de su remuneración imponible. Y que eso va a ser de manera automática. Automática, claro. Porque esto se entiende que es para personas trabajando, digamos, no ya jubilados. Cotizando, claro. Cotizando. Sí. Ya, entonces, bueno, no hay forma de irte con la plata y hacerte loco, digamos. Ahora, con los jubilados actuales, si podemos volver a la lámina anterior, lo que va a pasar es algo bien importante porque... Ahí está. Mira, por ejemplo, a la izquierda tenemos un señor que está pensionado hoy día. Ya. Actual pensionado. Si miramos el título arriba, dice actual pensionado. Claro, él también tuvo un 50% de laguna, pero él se jubiló, en vez del otro caso que veíamos, con 400.000 pesos. El otro partía ganando 400.000 pesos, porque eso tiene un impacto en el ahorro también. Sí, claro. Este señor, que hoy día está jubilado, y que son cerca de 2 millones de personas entre hombres y mujeres en nuestro país, que hoy día están jubilados, con reforma va a seguir teniendo lo que él ahorró en su 10%, que son los 74.000 pesos, la PGU, que esperamos pueda subir a 250.000 pesos, pero a él también se le va a hacer un apoyo desde el Seguro Social. Por eso es social el seguro, porque va a apoyar también a los que ya se jubilaron y se jubilarán en los próximos años, como señalaban delante, como nosotras. Claro. Ministra, en términos de plazo, pongámonos en el escenario que efectivamente se aprueba la reforma, que podemos tener estos aumentos, que se pueden aplicar todos los cambios que son necesarios. Ahora, este cambio de 6% va a ser gradual en términos del empleador. Sí, va a ser en 6 años el aumento de la cotización del empleador, pero a los 6 meses se van a empezar a pagar los beneficios. Entonces, a los 6 meses. Una parte va a ser de forma gradual y la otra, pero vamos a poder... No, los beneficios van a ser... Y los 6 meses son para implementarlo, o sea, no para otra cosa, digamos, porque uno requiere cruzar bases de datos y todo lo demás. Pero empiezan a los 6 meses los beneficios por año cotizado para los actuales jubilados y por tablas de mortalidad. Perfecto. Ahora, y a los 12 meses los de maternidad y de cuidados para las mujeres. Y en términos reales, si la reforma se aprobara, ¿qué tan factible lo ven en términos de tiempo? ¿Cuándo podríamos estar teniendo noticias al respecto? Bueno, no. Si bien queda del Congreso, o sea, si queda en las cámaras ahí. Sí.
queda harta discusión, recién lo Ya. ingresamos, y usted sabe que además el martes cuando lo presentamos alcanzamos a presentar la mitad, porque es un proyecto bien contundente. Sí, tiene más de entonces, 400 hojas. sí, esperamos que por lo menos esté despachado la Comisión Trabajo, que es la primera. Yo me gustaría, si me permiten, contarle un poco a la gente en la casa. Sí. Lo que pasa es que uno ve el Congreso y lo ve con todos los parlamentarios en la sala, pero la verdad es que se dividen en comisiones para trabajar los temas, Sí. en grupos, así como en los colegios. El tema es que hay una comisión que se llama de Trabajo Sí. y Previsión Social. Entonces, esa es la primera comisión que ve este proyecto. Y luego lo ve la Comisión de Hacienda, que es la que ve la parte de las platas, ¿no? Y luego pasa a la sala de la Cámara de Diputados. Eso esperamos tenerlo muy pronto resuelto porque entendemos que la Comisión Trabajo en unos 3 meses presentó un programa para tener el proyecto más o menos aprobado. Luego tendría que ir a Hacienda, que estimamos un mismo periodo, y luego a la sala. Entonces estaríamos hablando del primer semestre del próximo año para pasar al Senado, donde ocurre de nuevo lo mismo. Comisión Trabajo, Comisión Hacienda y la sala. Ministra, ¿de dónde saldría el dinero para la PGU, para lo que es la pensión garantizada universal? Que entiendo que no es el seguro social del 6%. No. ¿De dónde van a sacar el dinero como Estado para poder subir esta PGU? ¿Esto se resuelve solamente como la Comisión de Hacienda, que lo acaba de decir en el Senado y en diputados, que dice, ya sí? ¿Y de dónde Hacienda lo saca? ¿O esto también tendría que esperar un resultado de lo que es Está ligada a la reforma tributaria. o sea, podríamos de alguna forma como país decir, mire, la de pensiones va bien, pero si se nos cae la de perdón, Tributaria. la tributaria, se nos echa para atrás la previsional también. Mire, no, lo que pasa es que este es un aspecto de la reforma previsional, que el aumento de la PGU de 193 a 250, Ya. y además lo que les contaba, ¿no?, que va a aumentar a toda la población en un tiempo paulatino, porque Ya. no sé si han escuchado, pero han habido varios reclamos, porque cuando se dijo el 90%, en realidad era el 90% con una letra chica, entonces ahora hay que sacarle la letra chica, porque al final eso genera mucha desilusión en las personas, entonces no es bueno decir cosas que loca generan en el fondo, desconfianza, claro. claro. Ahora, para subir a los 250, se está legislando ya hace 2 meses y medio y va bastante avanzada la reforma tributaria. Y esto tiene una lógica bien responsable como país. Nosotros somos un país serio, entonces uno no puede comprometer, igual que una casa, uno no se puede comprometer a pagar algo en muchas cuotas para adelante si no tiene los ingresos. Y cuando se creó la PGU, en enero de este año que se aprobó, también se hizo así. Y cuando se creó el Pilar Solidario en el año 2008, con la presidenta Bachelet, también se hizo así, porque estas reformas previsionales que se pagan con impuestos requieren además modificaciones en los impuestos para que los más ricos también tengan una carga tributaria más adecuada, ¿no?, y nos permita también financiar gastos sociales. Así que sin duda va a estar antes, no se preocupe, Karim, va a estar antes resuelta la tributaria que la PGU. Bueno, vamos a estar... ¿Puedo hacer la última Sí, pregunta? yo también quiero una ¿Alcance? última. Ya, Vamos, sí, dale tú, dale pero tú. démosle 2 preguntas que nos aguanten ahí. Lo último, Ya. esto de ayudar a las personas que tienen un hijo dependiente o son cuidadoras de un Los anciano. cuidadores, las Claro, cuidadoras. Las por cuidadoras, porque hay más mujeres. Sí. Se les va a incluir porque no han podido cotizar porque tienen que cuidar al niño o a la persona adulta, ¿verdad? Sí. Sin embargo, dejar en claro que esto es por 2 años. O sea, se le van a dar 2 años de cotización con reforma, Sí. pero no es para siempre. Sí. No es que si tengo que cuidar un hijo, por ejemplo, 30 años, me van a poner los 30 años de cotización. No, me Sí. van a poner solo 2 años de cotización. Sí, lo ¿verdad? que pasa Eso- es que, claro que sí, usted tiene razón en eso, porque esto va a ir con cargo al Seguro Social. Ya. Lo relevante es que se empiezan a reconocer lo que se denominan las tareas de cuidado. Ya, perfecto. Entonces, con el 6, para repasar, en primer lugar, cada uno va a tener un beneficio concreto por año cotizado, que va a Ya. ser de una UF por 10 años. Por bien. Y lo segundo es que vamos a hacer un apoyo a las mujeres, además de una UF por 10 años cotizados para hombres y para mujeres, pero a las mujeres por los cuidados, las que cuidan a otros. ¿A cuántas mujeres cuidan? A los padres, por ejemplo, o a un hijo en situación Sí. de discapacidad. Ellas van a tener 24 cotizaciones por el seguro social, por el 6%. Por hijo,
un nuevo bono que va a complementar el anterior por hijo nacido vivo, pero del Seguro Social ahora. ¿Que va a cotizaciones? Que va a cotizaciones. 24 cotizaciones también por hijo. Ya. Y la diferencia entre las tablas de esperanza de vida, que realmente una vergüenza para un país como el nuestro. O sea, no tiene ningún sentido de seguridad social. Y lo demás es en función de los años cotizados. Así que nadie aquí, como algunos han dicho, que a veces con mucha liviandad, si me lo permiten, dicen, con mi plata le van a dar pensión a los flojos. Y perdón, o sea, eso no es así. Y además, no sé quién se atrevería a decir que las mujeres que han cumplido un rol tan importante en los cuidados, en las tareas domésticas, son flojas. O sea, ¿qué nos pasa? Pues son los ejes fundamentales de la familia, también de la sociedad. Por supuesto. Ministra, si bien nos tenemos que ya ir cerrando esta entrevista, dejarla invitada por otra oportunidad, pero quiero dejar algo en claro para que nosotros también tengamos una idea. Cuando decimos las AFP con esta nueva reforma se van como entes, ¿qué queda? Queda el servicio público que hace el trabajo administrativo, como les comentaba, pero además quedan inversores públicos o privados para la rentabilización de los fondos, para precisamente la inversión en el mercado de capitales. Y ahí las personas, con su 10%, van a tener verdadera libertad para elegir si quieren que se lo invierta en público o en privado. Y los privados van a podrán haber sido antes AFP o cualquier otro tipo de institución, pero que cumpla con los requisitos que la ley establece. Que siempre van a estar regulados en pro de tener una buena jubilación. Por supuesto. Y algunos nos preguntan por qué no el SEI, porque el SEI lo va a invertir el inversor público, perdonen. El SEI porque es un seguro social, no es capitalización individual. Entonces eso es lo que hay que tratar de conversar un poquito más, porque son lógicas distintas, en la cual se vuelve al origen de la seguridad social, que surgió por necesidad, no por capricho, como decía, para apoyarnos entre todos. Y ahí volvemos a entender el sistema mixto, que es lo que tenemos que incorporar, nuevamente. Sí. Gracias, ministra, por compartir hoy día con nosotros. Un gusto estar con usted, ha sido realmente un agrado. Qué bueno, feliz. Y está invitada por su casa. Muchas gracias. Que esté muy bien, ministra. ¿Nos vamos, Carito, a un corte? Nos vamos a un breve corte comercial nosotros, pero no se separen porque tenemos muchísimo más que compartir con ustedes aquí en Tu Conexión Matinal.